En las últimas semanas hemos estado hablando sobre los elementos esenciales en el desarrollo de la iglesia, ¿verdad? Sin embargo, uno de los aspectos más importantes que debemos tomar en cuenta es la lucha espiritual que la iglesia enfrenta y ha enfrentado desde sus inicios, desde que prácticamente la iglesia comenzó, la iglesia cristiana, hace 20 siglos atrás. Entonces, sin duda que uno de los elementos a considerar en el desarrollo de la iglesia es que tengamos una perspectiva correcta sobre la lucha espiritual, ¿verdad? Bueno, hemos estado hablando en las últimas semanas que hay 5 elementos importantes para el desarrollo de una iglesia. Decíamos que es gente, decíamos que es cultura, decíamos que es gobierno, decíamos que son territorio o un lugar, y por último decíamos el aspecto financiero. 5 elementos que vemos cómo Dios ocupó para construir a la nación de Israel en lo que ahora nosotros vemos, un pueblo que sale de la esclavitud de Egipto, lo transforma, lo convierte en toda una nación. Bueno, esos mismos elementos son los que podemos ir encontrando a lo largo de la Biblia como elementos esenciales que Dios usa para el desarrollo, la formación de su iglesia. Comienza con personas, ¿sí? Establece principios que son la cultura de la iglesia, establece un gobierno para la iglesia, establece un lugar de reunión en la iglesia y establece un plan de financiero o un plan de finanzas en cómo debe de ir trabajando la vida de una iglesia. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque la mayoría de las personas piensan que una iglesia es un lugar donde usted viene, está aquí por un espacio de unas 2 horas, está cantando o escucha los cantos. Si no se lo sabe, bueno, los escucha. Después viene el tiempo de la palabra, usted escucha un mensaje, termina ese tiempo y entonces nos despedimos y nos vamos. Y mucha gente tiene ese concepto equivocado de lo que realmente es la iglesia. Entonces necesitamos tener una perspectiva completa, un cuadro completo de lo que es la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque a medida como vamos sabiendo nosotros cómo funciona la iglesia, cuáles son las perspectivas que Dios tiene para su iglesia, vamos a ir entendiendo más esto y nuestra vida espiritual va a tener un crecimiento. Sin embargo, en todo esto hay que hacer un alto en el camino, hay que hacer un paréntesis para no solamente hablar de esos 5 elementos esenciales en el desarrollo de la iglesia, sino además es importante, es imperativo que también la iglesia sepa y tenga una perspectiva correcta acerca de la lucha espiritual. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta desde el principio, los primeros cristianos tuvieron que encarar situaciones espirituales con un ser que de pronto no nos gusta mencionar, pero que es tan real como el aire que respiramos, con ese ser maligno llamado Satanás. Los primeros cristianos tuvieron que enfrentar una batalla contra él. Y cada vez que ellos predicaban el evangelio, el diablo se manifestaba de una forma para tratar de obstruir el avance, el desarrollo, el crecimiento de la iglesia cristiana. Todo cristiano tiene que tener una perspectiva correcta de lo que es la lucha espiritual. No solamente saber que la iglesia está compuesta de gente, no solamente saber que la iglesia tiene un gobierno en cual funciona, no solamente saber que la iglesia se rige bajo principios establecidos en la palabra, no solamente saber que la iglesia se reúnen en un lugar específico, y no solamente saber que la iglesia requiere de finanzas para su buen funcionamiento. También es importante tener una perspectiva correcta acerca de lo espiritual. Y nos vamos a ir teniendo mucha sorpresa a lo largo de este tema, ¿verdad? Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque sin duda este es un tema crucial para el desarrollo de la iglesia, muy importante, ¿verdad? Entonces hablábamos acerca de esto, de que debemos considerar el desarrollo de la iglesia es que tengamos una perspectiva correcta. Bueno, la verdadera batalla espiritual que enfrentamos está muy bien identificada en la palabra de Dios. Nuestra batalla espiritual no es principal ni necesariamente contra extremismos
contra el narcotráfico, contra las drogas, contra el alcohol, contra la violencia, contra los carteles o las crisis económicas. No necesariamente la lucha espiritual de la iglesia tiene que ver con esto. Esto que acabo de mencionar es el resultado de un ser maligno que está detrás de todo eso, y nuestra verdadera batalla espiritual es precisamente con el que está detrás de todo eso. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla de que es más bien contra las fuerzas del mal con quien nosotros tenemos la lucha, ¿sí? Las fuerzas del mal que operan en todo el medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Entonces, por tanto, es imperativo para usted y para mí saber como cristianos cómo debemos de enfrentar a los espíritus malignos que son con quien verdaderamente es nuestra lucha. Si tiene su Biblia, le invito a que la abra en Efesios capítulo 2. Versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cómo dice? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La lucha espiritual siempre ha estado, ¿sí?, en este mundo desde que el primer hombre estuvo aquí en la tierra. Siempre Satanás, el diablo, que aquí en este pasaje de Efesios capítulo 2 lo menciona, el príncipe de la potestad del aire, él siempre ha estado operando, dice la Biblia, en los hijos de desobediencia, es decir, aquellos que no están cerca de Dios. Este príncipe de la potestad del aire comenzó a operar en el mismo huerto del Edén, cuando vestido o transformado en una serpiente, se acercó a la primer mujer y entonces, envolviéndola con muchas palabras, la llevó a que tomara del fruto que Dios les había establecido que no tomaran, tanto a ella como a Adán su marido. Ese príncipe de la potestad del aire ha operado desde el mismo comienzo y sigue operando hasta el día de hoy. Las maneras como él opera, sí, lo vamos a ver más adelante, pero es una realidad que él está operando hoy en día. Vemos también, por ejemplo, en capítulo 6 de este mismo libro de Efesios, vemos cómo el apóstol Pablo nos pone en perspectiva, ¿sí?, la naturaleza de la lucha espiritual. Dice el verso 10: por lo demás, hermanos míos, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la presencia de este ser maligno. Lo menciona el príncipe de la potestad del aire, lo menciona el diablo, lo menciona Satanás, lo menciona de muchas maneras. La palabra de Dios menciona a este ser maligno. Y mucha gente de pronto no quiere que se hable acerca de este personaje. ¿Por qué razón? Bueno, porque otra de sus estrategias que él tiene precisamente es esa. Decía un personaje que escribió varios libros y varias novelas. Él se convirtió al cristianismo después de ser un ateo de primera clase, y él escribió una de las novelas que después se hizo una película y se volvió muy famosa. Esa novela se llama Las Crónicas de Narnia. ¿Cuántos de ustedes vieron esa película? Bueno, C.S. Lewis, ese personaje, fue el escritor de todas esas novelas que ahora se han convertido en algunas películas. Él, antes de convertirse a Cristo, era un ateo de primera. Él siempre debatía contra todos los que decían ser cristianos, y él siempre argumentaba.
Un buen día Dios tocó su corazón por su gracia, su misericordia, como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y él escribía, sí, este personaje escribía que Satanás tiene una estrategia muy interesante. Por un lado, él hace creer a la raza humana que él no existe. Y hay mucha gente hoy en día en el mundo que tú les hablas del diablo, de Satanás, dicen, no hombre, estás loco, eso ni existe. Y por otro lado, su otra estrategia es que todo lo que ocurre es el producto de él. Entonces siempre lleva al ser humano de un extremo a otro. Unos que no crean absolutamente nada, porque por ahí, pum, les puede pegar. Y otros que ven diablos hasta en las cortinas, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que les hace creer a las personas de que todo lo que ocurre es producto de él. No necesariamente. Tenemos que tener una perspectiva correcta según la palabra de Dios enseña. Dicen amén. ¿Están aquí todavía conmigo? Entonces, cuando habla en Efesios capítulo 2, dice el príncipe de la potestad del aire, ahí nos pone en perspectiva Dios en dónde es que opera Satanás, el diablo y sus demonios. ¿Dónde empieza a operar? Empieza a operar en el medio ambiente, en los aires es donde comienza a operar. La Biblia dice que, por ejemplo, hay un lugar donde está el Señor. Y el apóstol Pablo lo menciona en 2 Corintios capítulo 12, lo menciona como el tercer cielo, donde está la gloria de Dios. No hay una base bíblica para lo que yo le voy a decir a continuación, pero muchos estudiosos bíblicos opinan esto. Opinan que el primer cielo es el planeta, o sea, la atmósfera que rodea al planeta Tierra. Lo que usted y yo vemos como azulito, ellos opinan que ese es el primer cielo. El segundo cielo, ellos dicen que es el espacio, donde están los satélites, donde van los astronautas y ahí establecen ahí los satélites, los ponen en órbita. Ellos, los estudiosos opinan que ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, ¿sí? Ellos opinan que es donde está la gloria de Dios, donde el apóstol Pablo se atreve a decir que un día fue llevado hacia ese tercer cielo y que vio cosas que no le es permitido comunicar a los seres humanos. Pablo lo comenta allá, usted lo puede leer allá en esa carta de 2 Corintios en el capítulo 12. Entonces hay tres ámbitos o tres esferas, por así decirlo. Primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, lo cual entonces nos lleva a la conclusión de que Satanás está operando junto con sus demonios en el medio ambiente que nos rodea. Tanto en este primer cielo que vemos, aquí donde nosotros nos vivimos, nos desenvolvemos, como en el segundo cielo, que es allá en el espacio. Ahorita no hay tiempo para hablar de esa actividad que Satanás tiene en el segundo cielo, pero el libro de Apocalipsis nos habla muy concreto acerca de eso. Pero lo que sí es un hecho es que Satanás está moviéndose en una esfera espiritual alrededor de todos nosotros. Como le repito, no es que Satanás lo vamos a ver en cada cortina que vemos o en cada puerta o en cada lugar, no. Pero la manera como él actúa es precisamente en el ambiente. Vamos a ver qué dice Efesios. Dice entonces, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás tiene acechanzas, o sea, él tiene maneras de acercarse a las personas, pero la manera como se acerca es de una manera sutil. Él no se acercó con la primera mujer Eva de una forma en persona. Utilizó a una serpiente y se acercó de una manera muy sutil con ella, la envolvió en el diálogo y ella entonces cayó en esa trampa. Y dice la Biblia que Eva fue engañada. Entonces Satanás, él dice la Biblia, se disfraza de muchas formas. Una de ellas se disfraza como ángel de luz y hace creer a las personas que él es un personaje bueno, pero no lo es en realidad. Ahora bien, dice el verso 12,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, ahí encontramos una perspectiva acerca de cómo está la lucha espiritual. Comienza diciéndonos que nuestra verdadera lucha no es contra los seres humanos. Cuando la Biblia menciona carne y sangre, se está refiriendo a una persona. Todos estamos compuestos de carne y de sangre. Y dice que la naturaleza de nuestra lucha no es contra nosotros mismos. Y saben, eso es lo que el diablo muchas veces nos ha querido vender, de que mis problemas es el resultado de fulano o de sutano o de su fulana o de sutana. Muchos cristianos no han entendido que las luchas que enfrentan a diario, ¿sí?, no es el resultado de que alguien haya tenido la culpa. Alguien como un ser humano, un hombre, una mujer. No, la verdadera naturaleza de nuestra lucha y el verdadero actor de todos nuestros problemas, por así decirlo, es Satanás, no los seres humanos. Él quiere hacernos creer que nuestros problemas es con la persona que está a nuestro lado, con las personas con las que trabajamos, con las personas con las que asistimos a la escuela, con las personas con las que nos congregamos en la iglesia. Y cuando el diablo logra eso en usted, él ganó la batalla. Y muchas veces la iglesia pierde su fuerza espiritual debido a que cuando nos reunimos pensamos que tenemos lucha con un hermano o con una hermana, cuando que verdaderamente nuestra lucha es contra Satanás. Esa es nuestra verdadera lucha. Entonces, cuando hablamos de tener una perspectiva correcta, es eso. Porque no tenemos lucha, dice el verso 12, contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Ahí el apóstol Pablo nos menciona un poquito de cómo Satanás y sus demonios están organizados para hacer la guerra, para pelear en contra de los seres humanos, para hacer daño a la creación de Dios. No nos dice mucho más la Biblia en cuanto a la forma en cómo está estructurado ese ejército, pero sabemos que ahí hay 4 categorías. Yo en lo personal no encuentro en ninguna parte en la Biblia qué categoría es más alta o más baja. Simplemente encuentro 4 categorías. Primero, principados. Segundo, potestades. Tercero, gobernadores. Y cuarto, huestes espirituales. Satanás está bien armado y Satanás está bien organizado en su ejército para hacer la guerra contra, ¿sí?, los hijos de Dios. Y es necesario que nosotros como iglesia tengamos bien clarito esa perspectiva, porque tal vez a lo mejor suele suceder, pero a lo mejor es que no hemos crecido espiritualmente porque hemos estado peleando contra alguien o contra algo que no teníamos que haber estado peleando. La verdadera naturaleza de nuestras peleas no somos unos contra otros aquí en la iglesia. La verdadera naturaleza de nuestras peleas es contra Satanás y sus demonios. Esa es la verdadera naturaleza. Cada vez que usted tiene un pensamiento negativo para con otro hermano, para con otra hermana en Cristo aquí en la iglesia, ese pensamiento viene de Satanás. Vamos a ver por qué digo esto. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. ¿Se da cuenta? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que ¿qué? Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis ¿qué? Apagar los dardos de fuego del maligno. En la antigüedad, cuando Pablo está describiendo esto, él está describiendo al ejército romano.
cuando él escribe esta carta a los Efesios, él estaba en prisión. A él lo habían encarcelado a causa de predicar el evangelio. Y cada determinado tiempo le cambiaban la guardia, ¿sí? de los que lo custodiaban. Sí, los soldados romanos y las autoridades ya tenían un antecedente que a estos cristianos de repente en la noche se escapaban. De repente se abrían las celdas y en automático y de repente se escapaban. Así pasó con Pedro, con Juan, así pasó una vez más con Pedro, o sea, así pasó con Pablo y con Silas allá en Filipos. Entonces ya tenían fama de que no, hombre, mejor ponles una guardia ahí porque estos se escapan. ¿Quién sabe cómo le hacen? Entonces a Pablo le tenían siempre una guardia pretoriana, sí, que lo custodiaba, y él se daba cuenta de la armadura. Y en esa armadura ellos tenían un escudo. Y dice Pablo: pónganse, sobre todo tomen el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Las guerras, las batallas que se llevaban a cabo en ese tiempo eran con flechas encendidas, ¿sí? Y entonces, desde un ejército para otro, me imagino que usted ha visto algunas de esas películas. Y entonces esos escudos no eran escudos de bronce como hoy en día se conocen en muchas de esas películas, más bien eran escudos de cuero, ¿sí? Donde en esos escudos de cuero ellos los mojaban, bastante los mojaban, para que cuando fueran a la pelea y caían las flechas encendidas, con el escudo húmedo se apagaban esas flechas encendidas. Y esa era la manera como ellos luchaban. Y Pablo lleva esa lucha física, la lleva al terreno de la lucha espiritual. Y la manera como usted y yo enfrentamos los dardos de fuego del maligno es con nuestra fe, es confiando plenamente en Jesucristo. Sí, el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Cuando vienen los momentos difíciles en la vida, lo único realmente que nos queda es confiar en Dios, es confiar en el Señor. Algunas veces no podemos resolver la problemática ni con todo el dinero del mundo, ni con todos los adelantos científicos, solamente con la ayuda de Dios. Entonces es importante, esos dardos de fuego o esas flechas encendidas, el diablo constantemente las está aventando a ver a quién le caen. Y eso ocurre en el medio ambiente donde usted y yo nos desenvolvemos. A todos los lugares donde vayamos, el diablo siempre está lanzando sus flechas encendidas, sus dardos de fuego para ver si puede pegarle a alguno de nosotros. Ahora bien, vamos entonces adelante. Esta es la verdadera lucha espiritual. Esta es la naturaleza de la lucha espiritual. ¿Vamos bien? Le invito por favor, ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, regrésese hacia atrás algunos libros. Y vamos a ver, por ejemplo, en acción al Señor Jesucristo, precisamente enfrentando un conflicto espiritual. Marcos capítulo 1. Dice a partir del verso 21, ¿ya lo encontraron? Marcos 1, 21. Dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Eso era una costumbre que siempre se tenía. El Señor Jesús iba a las sinagogas y entonces Él, como maestro de Israel, como maestro de la ley, tenía toda la autoridad para llegar a cualquiera de estas sinagogas y entonces Él entrar y enseñar. Y así lo hizo en Capernaum. Llegó a ese lugar, entró en la sinagoga y ahí comenzó a enseñar. ¿Qué dice la Biblia? Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué interesante, ¿verdad? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, lea conmigo, sé quién eres, el Santo de Dios. Déjenme decirles, de repente hay diablos que tienen más teología que uno que otro de esos cristianos y predicadores, Sí, de veras, porque los diablos conocían quién era Jesús. Sé quién eres, sí, Jesús, el Santo de Israel.
Hay algunos cristianos que tú les hablas de la lucha espiritual y ellos no saben ni qué onda. O algunos cristianos que hoy en día, por ejemplo, en especial los músicos o los cantantes cristianos de hoy en día, ya se avergüenzan en sus letras de poner el nombre Jesús. No sé si usted lo ha visto eso, pero yo cada vez veo más de esos cantantes cristianos que sus letras de las canciones, con esa letra yo le puedo cantar a una muchacha o una muchacha le puede cantar a un muchacho, ¿verdad? Ya no usan el nombre de Jesús porque el nombre de Jesús no se vende, porque el nombre de Jesús no entra en todos los ámbitos y choca, y entonces pues no son tan bien recibidos. Y como ellos quieren agradar al mundo, como ellos quieren ser populares, ellos quieren tener una plataforma de esas como las que tienen los músicos del mundo, pues entonces le van omitiendo y entonces el mensaje como que está camuflajeado. Cuando en la palabra de Dios nosotros encontramos que alguien ocultó el mensaje verdadero de Cristo Jesús? Nunca. Chéquese, y si la letra no menciona nada a Cristo Jesús, no menciona nada al sacrificio de Cristo en la cruz, no menciona nada acerca de salvación, por favor regrese ese CD y le van a regresar su dinero. Pero hoy en día ese es un problema. Entonces como que aquí el diablo se da cuenta y le dice: sé quién eres, Jesús. Ajá, eres el santo de Dios. Vamos a leerlo. Dice entonces la palabra de Dios: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Y qué dice? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Alguna vez usted se ha topado con alguna persona que está poseída por demonios? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Levanten su manita. Ay, algunos, ¿verdad? Se siente, pero sí. Pero dice la palabra de Dios que aquí Jesús lo echó fuera. ¿Qué dice? Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Estos personajes de esa época estaban enfrentando seres espirituales, o sea, seres demoníacos. Ellos lo estaban enfrentando. Jesús entró a ese lugar a enseñar y ¡pum! Ahí se presentó una persona que traía, ¿sí?, espíritu maligno y pues luego dio voces ahí. Esa es la perspectiva de lo que ocurre en el ámbito espiritual y tenemos que estar conscientes de eso. Amén. Bueno, vamos a seguir entonces más adelante. Reconociendo la realidad de lo espiritual. Vamos por favorcito a ir entendiendo esta realidad de lo espiritual. Dice el verso 23: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. En primer lugar, debemos estar muy conscientes de la realidad espiritual que nos rodea. La Biblia no lo niega, más bien lo afirma. Esta realidad es la existencia de los demonios. Muchos son los problemas de este mundo que tienen su origen en los demonios. Muchos piensan que esto no es real. Debemos identificar realmente contra quién es nuestra batalla. Y Efesios 6, 10 al 17, que acabamos de leer, ahí nosotros encontramos esa perspectiva. Pero también vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12. Dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba, ¿qué dice? La tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Apocalipsis es un libro complejo de entender, pero tenemos que ir destacando alguna información que nos va dando algunos pasajes. Y en esta información que nos da en este pasaje, en particular el verso 4, es que ¿de dónde sale todo ese número de demonios? Porque hay un solo diablo, pero muchos demonios. Bueno,
la Biblia nos enseña en este pasaje y en otros pasajes del Antiguo Testamento como Isaías, como Ezequiel, que un día un personaje que ahora conocemos por Satanás estaba en la misma presencia de Dios. Y sin embargo, él decidió sentarse en el trono de Dios y ser igual a Dios. Y entonces armó una rebelión con otros ángeles en el cielo. Se rebelaron contra Dios, queriendo tomar el trono de Dios. Y pues inmediatamente Dios, sí, echó mano de ellos y los ajustó. Y entonces los arrojó a lo que ahora es este planeta Tierra, a Satanás y a sus demonios. Arrastró una tercera parte de todos ellos. Si supusiéramos que hubiera alrededor de unos, vamos a pensar, unos 100 ángeles en el cielo, más o menos como un poquito más de 30 se fueron con Satanás. O sea, y estamos hablando, la Biblia no dice cuántos ángeles hay, pero sí dice que son muchísimos. Entonces estamos hablando que cuando Satanás se revela y juntamente con él se revela en la tercera parte, estamos hablando de un montonal de seres que se rebelaron contra Dios y que ahora ellos reciben el título en la palabra de Dios de demonios. Dejan de ser ángeles de Dios y se convierten en demonios. Y son los que le ayudan a Satanás, el diablo, a traer todos los problemas que usted y yo conocemos en este planeta Tierra. Tantito eso y tantito que luego a veces los seres humanos les echamos una manita, imagínense. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces esta es la perspectiva. Entonces, también el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, regrésese un poquito hacia atrás, nos pone también otra perspectiva más. Dice el verso 4 del capítulo 2 de Pedro. ¿Ya lo encontraron? Dice, porque si Dios, lea conmigo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, esa es otra perspectiva más que nos pone la Biblia. De todos esos que se rebelaron, la Biblia dice que Dios a algunos los destinó a una prisión de oscuridad, ¿sí? Y están ahí reservados para el día del juicio. Algunos estudiosos dicen que a lo mejor porque esos personajes tienen una ferocidad mayor o porque así Dios definitivamente así lo quiso, guardar a unos, ¿sí?, en esas prisiones y permitir que otro tanto más anduviera en el planeta Tierra. Esas son cosas, como le repito, que no tenemos mucha información de la Biblia y que no es conveniente especular mucho acerca de eso porque podríamos equivocarnos. Pero la Biblia nos va dando información acerca de esto. El apóstol Judas también, ahí adelantito, después de primera, segunda y tercera de Juan, sigue el libro de Judas. También encontramos en el verso 6 algo. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, una vez más nos está hablando que hubo ángeles que se rebelaron, que no guardaron su dignidad y que entonces Dios los tuvo que poner en prisiones de oscuridad y los va a volver a sacar hasta el día del juicio. En ese momento entonces van a ser sacados. Amén. Ahora bien, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es la razón de por qué estos ángeles caídos, que ahora la palabra de Dios los llama demonios, quieren poseer a los seres humanos? ¿Cuál es? ¿Recuerdan lo que leíamos en Marcos capítulo 1? Hubo una persona que tenía un espíritu inmundo, o sea, el demonio estaba dentro de esa persona. ¿Cuál es la razón de por qué los demonios quieren poseer a los seres humanos? En primer lugar, ¿sí?, por su gran odio hacia Dios. Y en segundo lugar, porque Dios nos ama. Cuando el diablo vio que Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, inmediatamente fue a molestar. Rapidito. O sea, Satanás, naturalito,
¿sí? Tiene un odio contra todos nosotros, la creación de Dios. O sea, él no puede ver nada que tenga que ver con la persona de Dios. En su corazón, en su ser, hay un odio para todo lo que se levanta que es de Dios. Y él está siempre en contra de todo lo que es de Dios. Cada vez que usted y yo decidimos venir a reunirnos, él está muy enojado. Muy, muy enojado. Gracias a Dios que Dios, el Señor, está con nosotros y Él nos guarda y podemos llegar hasta aquí. Pero si usted y yo pudiésemos ver, ponernos unos lentes espirituales, por así decirlo, y pudiéramos ver todo lo que ocurre en el ámbito espiritual, cada vez que usted y yo nos acercamos a Dios, nos espantaríamos de ver la lucha tan tremenda que el diablo ejerce para que usted y yo no lleguemos a alabar al Señor. Es tremenda esa lucha espiritual. Pero como yo le digo, lamentablemente a veces también los seres humanos le ayudamos y el diablo dice: no, hombre, ¿para qué le estorbo? Va tan agüitado, va tan agüitada la reunión que no, hombre, ¿para qué le estorbo? ¿Sí o no? ¿Verdad? No, hombre, ya va tan tarde, no, hombre, ¿para qué le estorbo? Ya va a llegar tarde como quiera. Y algunas veces nosotros, sin darnos cuenta, con nuestras actitudes le ayudamos más al diablo que al Espíritu Santo, que Él quiere que nosotros tengamos un encuentro con el Señor genuino, un encuentro hermoso, un encuentro profundo, real con nuestro Dios. Pero a veces nosotros le damos más lugar a la carne y el diablo se aprovecha de eso, dice: de aquí soy. Entonces tenemos que tener una perspectiva correcta y cada vez que nosotros venimos a reunirnos tenemos que esforzarnos mucho más para decir: Señor, gracias, porque no sé exactamente qué tantas cosas tú hiciste para que yo llegase a esta reunión, pero te agradezco, Señor. Algunos, como les digo, le ayudamos: ay, no quiero ir. O sea, le ayudamos. Todo el diablo dice: no, aquí ni me meto, pues aquí ya solito no quiere ir. Pero ¿qué tal cuando decimos: sí, yo quiero ir a la reunión y quiero llegar temprano? Hombre, el diablo empieza a enojarse tremendamente y empieza a actuar y a poner tantas cosas. Pero a Dios gracias que el Señor está siempre con nosotros. El Espíritu está presto y nos ayuda a llegar aquí a usted y a mí. Así que dígale al hermano que está al lado: hermano, qué bueno que venciste al diablo y llegaste aquí con nosotros. Dígaselo. Y quita esa carita de paso, no le ayudes al diablo, por favor. Quita esa carita de paso. Amén. Ahora bien, la segunda razón dice es porque Dios nos ama. O sea, el diablo no solamente nos odia a nosotros, no tolera que nosotros seamos creación de Dios, sino la segunda razón es porque Él se da cuenta que Dios nos ama. Y entonces ese es un motivo más de que el diablo no está a gusto con nosotros. ¿Y sabe por qué no está a gusto con ese concepto de que Dios nos ama? Porque usted y yo somos seres pecadores. Porque Él en una ocasión se le ocurrió rebelarse con Dios y rapidito le arreglaron cuentas y lo mandaron para abajo. Y usted y yo pecamos y pecamos y pecamos y pecamos. Y Dios nos sigue amando y sigue extendiendo su gracia y su misericordia para con nosotros. ¿Se da cuenta de eso? Si no tenemos un gran privilegio, si no debemos de estar agradecidos con Dios con respecto a eso, porque muchas personas, ¿sí?, no entienden cómo a ese ser inmediatamente le arregló cuentas y a nosotros nos da una oportunidad y 2 oportunidades y 3, y algunos llevamos como una lista de 10,000, ¿sí o no? Digan ay, aunque sea, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, el amor de Dios sigue con nosotros. Ya hemos hablado con respecto al pecado, ¿sí? Ya hemos aclarado que no tenemos licencia para pecar por el hecho de que Dios nos ama. Recuerden eso. No tenemos licencia para pecar. Los que hemos nacido de nuevo no tenemos que vivir en el pecado. Y también ya hemos hablado acerca de que las consecuencias del pecado, para que esto no sea una licencia para pecar, pero de que Dios nos ama. Dios nos ama. Y eso al diablo no le gusta. Entonces,
Además de esto, el diablo no puede hacernos daño, pero sí puede hacer daño a los hijos de Dios. Como suele ser con los malos, que cuando quieren hacer daño a alguien, lastiman a sus seres queridos. ¿Verdad que sí? Agarran y se van contra la familia, se agarran y se van contra algún ser querido. No le pueden hacer daño a alguien, sí, directamente, pero le hacen daño indirectamente. Entonces el diablo, como no puede tocar a Dios, entonces de alguna manera se va contra nosotros. Y aguas. Por eso es que Dios quiere que tengamos una perspectiva correcta acerca de la lucha espiritual, como cuando usted a sus hijos los despide para irse a la escuela o al trabajo y usted que le dice, cuídate por favor, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. O sea, papá y mamá no pueden estar con los niños todo el día, pero sí dan recomendaciones de cómo debe cuidarse, ¿sí o no? Entonces Dios nos pone en su palabra muchas maneras de cómo debemos de cuidarnos, y además de eso el Espíritu Santo está para protegernos. Pero el diablo no deja, ¿sí?, de querernos hacer daño. Y tenemos que estar alertas con eso. O sea, cuando entendemos la lucha espiritual que enfrentamos nosotros los cristianos y tenemos bien claro esa lucha espiritual, créame que nuestra vida tiene un cambio. La manera como nosotros salimos a la calle tiene una perspectiva. Sí, en el momento en el que prendemos una computadora, tiene una perspectiva diferente. En el momento en el que vamos manejando, tiene una perspectiva diferente. En el momento en el que empezamos a tener una conversación con otra persona, tiene una perspectiva diferente. El asunto es que muchas veces manejamos, entramos, salimos, conversamos, prendemos, etcétera, muchas cosas sin tener la perspectiva espiritual, la lucha que enfrentamos, y entonces sin darnos cuenta caemos fácilmente en las garras del enemigo. O sea, que no esté en un semáforo y esté yo ahí medio distraído y que no avance porque ya me están tocando el claxon. Y obviamente que el que me está tocando el claxon pues está siendo operado por el príncipe, la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, y me empieza a incitar para que yo también me enoje. Si quieres, sáltale, bríncale. Y empezamos así, ¿verdad? O no se nos puede cerrar tantito a alguien que no puso la direccional, porque buscamos la manera de acelerarle y alcanzarle. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que es la vida espiritual, porque eso nos va a ayudar a poder enfrentar con mucho más cuidado todas las cosas que vamos haciendo en la vida. Bueno, vamos entonces a entrar a entender cuáles son los métodos que usa el diablo para atacarnos. Yo le invito a que usted ponga mucha atención con esto. ¿Cuáles son los métodos que usa el diablo para atacarnos? ¿Tiene su Biblia? Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 10, verso 37 y 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió, lea conmigo el 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, el primer método que usa Satanás, el diablo, para atacarnos se llama opresión. La opresión. Ese es el primer elemento o la primera estrategia que él utiliza, ¿sí? Por medio de la opresión. Dice aquí el doctor Lucas en Hechos, dice así, sanando, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora bien, vamos a ver rápidamente. La palabra oprimido significa literalmente, vamos a empezar con la primera, significa gobernar a alguien. 2, significa tomar autoridad sobre alguien.
3 significa derribar a otra persona. Y 4 significa ejercer dominio. Dice la Biblia, y Lucas lo está citando ahí en Hechos, que Jesús sanó. Y esta palabra sanar significa, o sea, curar a una persona que está padeciendo de algo. No necesariamente estamos hablando de una enfermedad física, pero sí está refiriéndose a un padecimiento. Es decir que entonces una de las estrategias que usa el diablo para atacar a los hijos de Dios se llama la opresión. Y si lo ponemos en el contexto de lo que dice Lucas en el capítulo 10 de Hechos, significa que muchas veces el diablo enferma a los seres humanos con opresión, los enferma. Ahora, cuando hablamos de opresión estamos hablando de gobernar a alguien, tomar autoridad sobre alguien, derribar a otra persona, ejercer dominio. A eso se refiere. Satanás no viene en persona con usted y conmigo para oprimirnos, pero Satanás sí utiliza a otras personas para oprimirnos. ¿Y cuál es la manera en la que Satanás usa a esas personas para oprimirnos? Cuando esas personas quieren gobernar sobre nosotros. Cuando esas personas quieren tomar autoridad sobre nosotros, cuando esas personas nos quieren derribar y nos quieren tener todo el tiempo en el piso, cuando esas personas ejercen dominio, ejercen control sobre nosotros. Por eso es tan importante, escúchelo bien, por eso es tan importante que la tendencia que tenemos los seres humanos tan fuerte de querer controlar a otra persona no es otra cosa más que opresión demoníaca. Cada vez que el esposo quiere ejercer, ¿sí?, dominio, control sobre su mujer, eso se llama opresión demoníaca. Y eso es muy peligroso. Cada vez que una mujer quiere tomar dominio y quiere poner su autoridad sobre su esposo, eso se llama opresión. Y el diablo esa es una de las tácticas en las que ejerce. Cada vez que los padres quieren tomar un dominio y controlar a sus hijos de una manera tan terrible, no se están dando cuenta, los están oprimiendo espiritualmente. Entonces el diablo ejerce esa opresión sobre muchos. Ahora déjeme decirle una cosa. Esto no solamente lo ejerce con los hijos de desobediencia, como veíamos en Efesios 2. Esta táctica la usa tanto para los no cristianos como para nosotros también los cristianos. Cada vez que tú como cristiano quieres ejercer autoridad e imponer tu autoridad sobre alguien, estás oprimiendo a esa persona y eso es una opresión demoníaca. Entonces, ¿se ha dado cuenta que a veces hay personas que cuando llegan a la iglesia llegan todos así como que cabizbajos, y yo les pregunto a veces, especialmente a los chicos, ¿qué pasó? Hombre, es que mi papá me regañó. Entonces, la Biblia nos habla muy claramente de cómo los padres tienen que ejercer autoridad y disciplina con sus hijos. Dice, no exasperáis a vuestros hijos. O sea, da recomendaciones muy claras para que los padres no cometan el error de oprimir a sus hijos. Cuando se trata del matrimonio, la Biblia da muy claras indicaciones para el esposo como para la esposa, para que ninguno de los dos trate de oprimir al otro, queriendo ejercer autoridad. Déjenme decirles, hay muchas familias donde él impone su autoridad, pero también hay muchas familias donde ella es la que impone la autoridad. Y el único que tiene que establecer autoridad en un hogar es Cristo Jesús. Porque Él es el que tiene el dominio, el control sobre todas las cosas. Y sin embargo, Él no nos oprime, Él nos enseña. Él nos guía. Entonces, por ejemplo, cada vez que una persona, por ejemplo, la palabra también que viene de todo este concepto, la palabra hechicería, brujería, todo eso tiene que ver con opresión demoníaca.
Por eso es que los cristianos no debemos de ir a consultar con personas de esa naturaleza, porque están ejerciendo un dominio sobre nosotros y ya nos están oprimiendo. Ujú. Cada vez que vamos a una fiesta donde convivimos con gente que no es cristiana, si nosotros no tenemos cuidado, nos comienzan a oprimir. Hombre, échate una no es ninguna, dos es la mitad de una, tres es una, y como una no es ninguna, le damos la vuelta y continuamos. Se empieza a ejercer cierto dominio y empieza una opresión a presentarse en nuestra vida. Y una opresión que al principio ni nos damos cuenta, como que es muy sutil, porque recuerden que él no llega de trancazo y se presenta, ya vine a oprimirte. No, recuerden que su táctica es acechanza, o sea, se está escondiendo, así como en las caricaturas, ¿no? Que se van escondiendo en una piedra y luego en un árbol, ¿verdad? Hasta que se acerca a la presa. Así Satanás va acechando, se va acercando hasta que ¡pum!, da el golpe final. Saben, hoy en día yo veo una iglesia cristiana bien oprimida. ¿Y por qué la veo bien oprimida? Porque muchos de los líderes actuales, esos apóstoles, esos profetas, esas apóstolas, esas profetas, porque también ya las hay, te hablan desde una plataforma de una manera en la que te humillan y te oprimen al pueblo. Y te dicen que si no traes el dinerito y lo pones aquí, entonces te va a ir mal. Eso es ejercer dominio. Ese es estar ejerciendo sobre una autoridad. Y cada vez que una de esas personas se levanta y pasa y trae su ofrenda, le está diciendo, sí, yo me quiero someter a tu opresión. Cada vez que una esposa le permite al esposo que le hable mal, y ya no digo que le ponga una mano encima, le está diciendo, sí, quiero que me oprimas. Cada vez que el esposo le permite a la esposa que le falta el respeto, porque la Biblia dice que la mujer debe respetar a su marido y no hace nada en particular, le está diciendo, sí, quiero que me oprimas. O sea, esto de la opresión es un tema muy delicado. Por eso la palabra de Dios se tomó el tiempo para hacernos saber que una de las partes importantes del ministerio de Jesús fue sanar a los oprimidos por el diablo. Hay muchas cosas que están hoy en día ejerciendo, ¿sí?, un gobierno, están ejerciendo una autoridad, están derribando a una persona, están ejerciendo dominio sobre muchas personas. Como les repito, el diablo no se va a presentar en persona y va a decir, hey, conóceme, ya vine para aplastarte, oprimirte. No, él va a utilizar muchas cosas para llevarnos a eso. Muchas de esas cosas. A veces quien ejerce dominio sobre nosotros es el temor. A veces quien ejerce dominio sobre nosotros es la ansiedad, los afanes, las preocupaciones. A veces lo que ejerce, dominio sobre nosotros no necesariamente es otra persona, sino nosotros que vamos permitiendo que circunstancias de la vida vayan ejerciendo dominio sobre nosotros y nos vayan controlando. Por ejemplo, a veces la flojera, no, hoy no voy. Estás permitiendo que una situación de flojera ejerza dominio sobre ti y te impide poder buscar de Dios. Algunas veces es nuestra mala actitud. Algunas veces uno no está al 100% aquí en la reunión de la iglesia porque uno está cansado o porque uno trae tantas cosas en la cabeza, pero no nos damos cuenta, eso está ejerciendo dominio sobre nosotros y no permitimos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. El hecho de que usted diga, no, hoy no quiero ir a la reunión, entonces usted tiene que preguntarse, ¿quién está ejerciendo dominio sobre su vida? Porque un cristiano fiel y verdadero dice, yo quisiera que hubiera reunión todos los días. Pero se dan cuenta cómo dicen, otra vez reunión, si ya venimos el domingo otra vez. Un cristiano fiel y verdadero dice, cómo quisiera estar todos los días buscando de Dios, alabando al Señor. ¿Pero por qué?
porque algo está ejerciendo dominio sobre nosotros, algo nos está oprimiendo. Por eso la perspectiva de la lucha espiritual la pone, no es contra sangre y carne. Entonces, hágale saber a la persona o a las personas, ¿sabes qué? No, mi lucha no es contigo, ni tú conmigo. Yo no te voy a permitir que ejerzas dominio sobre mí. No te voy a permitir que me derribes, que me estés pisoteando, que me estés humillando. No te lo voy a permitir, porque eso es estarte permitiendo que el diablo me oprima. Tú te dejas usar por el diablo y el diablo me oprime a mí. O el que oprime, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar siendo así. Ya le voy a parar. No tengo por qué estar ejerciendo dominio sobre nadie, control y manipulación contra nadie, porque le estoy ayudando al diablo a oprimir a las personas. A mí me tocó lidiar con muchas personas que su personalidad era todo el tiempo pum, 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 ejercer dominio, ejercer opresión, ejercer presión, o sea, establecer siempre su autoridad. Hasta que un buen día entendí, dije, esto se llama opresión y no me voy a dejar oprimir ya más. ¿Y saben qué pasó cuando ya dije, no me voy a dejar oprimir más? Vino el pleito, pum, en serio. Y entonces hubo una ruptura y entonces ya no seguí colaborando. ¿Por qué razón? Porque entendí un momento en el que, ¿sabes qué? No tengo por qué dejar que el diablo siga oprimiendo mi vida. Por el capricho de una persona, por los gustos de una persona, o por la perspectiva de una persona de cómo ve la vida, y le importa poco que uno tenga también otra perspectiva, ¿sí? Por querer salirse con la suya, porque muchas veces se trata de eso. Ya se trata más de que me quiero salir con la mía y por encima de lo que sea, yo quiero establecer mi autoridad. Y entonces descubrí que habíamos un montonal de personas alrededor de esa persona que estábamos viviendo bien oprimidos. ¿Y sabes qué? Hasta aquí se acabó. No te voy a permitir más esa opresión. Y claro que eso trajo como consecuencia, ¡pum!, una tremenda ruptura. Y es duro. ¿Por qué? Porque, costaron muchas cosas esa ruptura. ¿Sí? Costaron muchos años de servir al Señor. Pero ¿saben una cosa? Le doy tantas gracias a Dios porque a partir de que yo tomé esa decisión, yo pude sentir cómo mi vida empezó a cambiar. Empezó a ser diferente, a tener una perspectiva diferente. ¿Saben? Hay más gente oprimida en esta vida de lo que usted se imagina. Montonal de matrimonios que viven oprimidos. Montonal de hijos e hijas que viven oprimidos. Montonal de padres que no les queda otra, ¿sí?, que vivir de las migajas de sus hijos, ¿sí?, y tienen que vivir oprimidos a lo que el hijo o la hija le pueda ir a acercar o le pueda ayudar. Montonal de gente en los trabajos que viven oprimidos por un jefe tirano, por una jefa tirana que tiene tantos problemas espirituales, problemas psicológicos, emocionales, que los llevan al trabajo y lo único que hacen es traer opresión a las personas. No se lo permita. No se lo permita. Diga, ¿sabes qué? Ya estuvo. Yo no te voy a permitir que por tu personalidad o por tu forma de pensar o por tus gustos o por lo que tú quieras o mandes estés oprimiendo mi vida. Y no te lo voy a permitir porque sé que detrás de todo eso es el diablo el que está. Trabajemos mucho con eso. ¿Dicen amén? Santiago capítulo 2 verso 6, no lo busque, dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Santiago les está diciendo ahí a los hermanos, les está diciendo, ustedes le dan mucho lugar a los ricos. Cuando entra un rico por la puerta, lo pasan hasta el frente y le dan el mejor asiento, le dan la mejor ubicación, los tratan con mayor, con una forma muy especial.
Y dice, ¿y no son esos mismos los que a la mera hora los oprimen? Incluso hasta los llevan a los tribunales porque ustedes no les pagan cuando ellos les prestan. ¿Sabe qué aprendo con eso? Que muchas veces a la persona que más cuerda le damos, que más privilegio les damos, precisamente es a la persona que más nos está oprimiendo. Así de esas. Y efectivamente yo aprendí y me di cuenta de eso. La persona con la cual yo quería quedar mejor era la persona que más me oprimía. Algunas veces así pasa. Por ejemplo, en las familias cuando tienen 2, 3, 4 hijos diferentes. ¿Sí o no? Al hijo que más nos oprime es al que más privilegio les damos. A lo mejor usted viene de una familia donde usted tenía un hermano que era bien tremendo y verdad, papá y mamá a ese le daban o a esa le daban más privilegio y era la que era más demandante o era el que era más demandante. ¿Por qué razón? Porque papá o mamá habían caído en ese terreno de la opresión y habían ejercido esa opresión tan tremenda que papá y mamá no sabían cómo hacerle. Y chéquele bien. En la casa a veces el hijo que grita más o la hija que grita más es la que tiene dominio sobre todos. Entonces todo eso, si lo ponemos en perspectiva, cuando llegamos aquí, hijos, perdón por esa expresión, pero cuesta tanto trabajo por eso poder tener libertad para adorar a Dios, poder cantarle a Dios, poder preparar nuestro corazón para recibir la palabra, porque venimos tan oprimidos que lo primero que necesitamos es que Dios nos sane nuestro corazón. Y esta noche yo quiero pedirle que le pidamos a Dios eso, que nos sane. Y si alguna de ustedes está ejerciendo opresión sobre alguien, que esta noche le pueda decir, Señor, ya no más, ya no más. Como les repito, eso es trabajo del diablo. Y 2, cuando alguien quiere ejercer dominio, autoridad y derribar a una persona, no es otra cosa más que inseguridad. Y como se siente tan inseguro, se siente tan insegura, tan vulnerable, quiere tener el control, porque es la única manera en la que se puede sentir seguro consigo mismo. Deje que el Espíritu Santo le dé esa seguridad y esa confianza, no la opresión sobre otra persona. El diablo sabe cómo oprimir a las personas y aún también a los cristianos nos puede oprimir. Hay cristianos que han llegado a pensar que en su luchar contra el diablo y sus demonios, lo principal que tiene que hacer es no pecar y la lucha se terminará. No. Algunos cristianos dicen, no, hombre, mira, tú nada más con que te portes bien con Dios y camines bien derechito con Dios, verás que el diablo te deja en paz. Esa es una mentira, porque el Señor Jesús nunca pecó, el Señor Jesús siempre caminó rectamente y sin embargo el diablo no dejaba de molestarlo. Esto no se trata solamente de caminar bien con Dios, que eso de entrada tiene que suceder, dicen amén, de entrada. Pero aún con todo y que andemos muy bien espiritualmente, usted esté consciente de que va a venir lucha espiritual a su vida. Esté consciente de eso. Porque algunas personas dicen, no, hombre, el diablo me trae bien porque pues yo ando mal, por eso. Bueno, esa es una razón. Pero también algunas veces andamos caminando bien con Dios y con mayor razón el diablo dice, pues porque vas caminando bien, no quiero que camines bien. Y viene la opresión. Pero eso no es verdad, decimos esta verdad, porque aún Jesús, el cual nunca pecó, tuvo que enfrentarse contra Satanás y sus demonios. Y ahí vemos en Mateo capítulo 4, cuando él en el desierto fue llevado por el Espíritu Santo para ayunar 40 días, 40 noches, y el diablo 3 veces se le apareció. 3 veces se le apareció para quererlo oprimir. Y la última le dijo, le mostró todos los reinos del mundo, todo.
Le dijo: tú vas a gobernar, tú puedes gobernar sobre todos estos reinos del mundo. Yo te los puedo dar a ti todos, pero lo único que tienes que hacer es, ¿verdad? Ponte bajo mi autoridad. ¿Me explico? Derríbate frente a mí y todo yo te lo voy a dar. ¿Se dan cuenta cómo ejerce el demonio presión? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Tenemos solo un Señor y es Cristo Jesús. Amén.